Bueno, quedan 2 minutos, ¿vale? Pero para que nos dé tiempo a cantar, no voy a avanzar información para dar tiempo a que lleguen las personas, pero como hoy es el cuarto y último día del taller de memoria, recordar que nos queda el día 4, que es el jueves, los que estén apuntados a bienestar, y ya hasta enero. Cuando acabe el día 4, pues no sé si el 5 o el 6, pondré un avance de las fechas de los cursos del año que viene en primicia, para que con vuestras actividades podáis, exactamente, podáis, por lo menos os pondré los cursos hasta junio, ¿vale? Entonces, la fecha de inicio, ¿vale? Y así por lo menos ya podéis un poco... ¿Qué? Atentos no hace falta, porque yo os lo pongo una semana antes, unos días antes de que haya la inscripción. Pero, pues si dices, pues va a haber este que me interesa y es los martes, pues a lo mejor no me apunto a no sé qué otro sitio y tal. Bueno, para que lo tengáis, ¿vale? Entonces, como es el último día, quiero que casi todo el mundo, sin repetirnos, vayamos sacando cosas que han sido importantes, que hemos aprendido, que nos han gustado, desde el principio. Así que revolucionar esa memoria. Venga, cosas. Mira, sacan la libreta, va. A ver, la gimnasia de las manos, Brian Jean, vale. Más cosas, ha habido muchas más cosas. La alimentación, hemos aprendido algunos nutrientes que quizá comíamos poco y que hemos justificado que hay que comer más, ¿sí? Por ejemplo, alguno que haya incorporado algo esta semana que a lo mejor hacía tiempo que no comía. El kéfir. ¿Alguien más el kéfir, que es muy importante? Kéfir, venga. Kéfir. Espinacas, avena. La avena, por ahí, ¿qué habéis dicho? Garbanzos. La espirulina no hablamos de ella, pero bueno, si tú la tomas está bien. ¿Qué más? Menos sal. Queso Cotar. Vale. Eso lo toman por aquí, muy bien. Bueno. La pirámide nos viene bien, vale. Hoy he mandado la grabación del tercer taller, porque cuando la iba a mandar a mitad de semana, no estaba bien grabado. Pues cosas que hay. Como ya sale, porque a lo mejor tú no tienes internet fuera de casa. Pero a ver si ha salido, yo os lo digo si ha salido. Bueno, he mandado hoy el tercer taller porque lo dicho, lo iba a mandar a mitad de semana por si alguien quería repasar algo, pero no se había grabado bien. Dije, oye, que no se ha grabado bien. Y hoy cuando he venido ahora para acá digo, uy, que no lo he mandado. Y he mirado y estaba bien. O sea, que no lo hemos perdido la información, ¿vale? Bueno, hemos dicho entonces cosas de alimentación que hemos aprendido. La meditación. ¿Qué más? Cosas desde el principio. La caminata japonesa, que costaba en andar 3 minutos lento, 3 minutos rápido. ¿Qué? Vale. Más cosas que hemos aprendido. A escribir, que a lo mejor hacía tiempo que no escribías. Estás generando nuevas conexiones, ¿eh? Vale, hacer un copiado de un libro, ¿vale? Que no hace falta que sea entero, puede ser copiar las frases o esto que te motiven más. Muy bien. Medirte los pasos, que no lo medías. Muy bien, entonces andas muy rápido. Pero todavía puedes hablar con 109. Bueno, pues intenta hablar. A ver, la prueba de que estamos haciendo ejercicio intenso es que cuando andas muy rápido no puedes hablar.
Si puedes hablar, puede ser moderado alto, pero sigue siendo moderado. Pero bueno, bien. Más cosas, venga. El 7-11-4, 7.000 pasos, 11 rápidos y 4 días de fuerza. Allí. Hacer jeroglíficos, sudokus, vale. Los cuadernillos, ¿qué más? Vale, utilizar la mano que no es dominante, que era la gimnasia neurobiótica, para hacer cosas, pues por ejemplo, me lavo los dientes con la derecha, pues me los lavo con la izquierda, ¿vale? Más cosas. Cambiar las rutinas, me encanta cambiar las rutinas, porque es curioso. Cambiar las rutinas. Siempre igual, y se vuelve tan monótono. Vale. Cambiar la rutina. Si voy a un sitio, ir por otro sitio, etcétera. Más cosas, porque hemos aprendido más. Aunque hemos dicho muchas, ¿eh? Escaleras, subir escaleras. Ejercicio de fuerza es cintas, pesas, escaleras o sentadillas. ¿Vale? Más cosas. Hola. Bueno, yo creo que hemos dicho leer todos los días también, ¿no? La primera que aprendimos el primer día, que ya ni os acordáis. No, de la respiración. Hacer las 10 respiraciones, ¿vale? Lentas y profundas, ¿sí? Vale. Bueno, pues yo creo que ha calado la información, ¿vale? ¿Y creéis que esto va a ser un poco positivo para vuestra memoria? Más que un poco. Claro, haciendo las cosas, evidentemente. Es decir, solo con venir aquí no es suficiente, ¿vale? Bueno, pues que me alegro mucho. ¿Vale? Bien. Entonces, esta es ya la hoja definitiva que cada uno tiene que implementarla en su vida a lo largo de la semana. ¿Vale? Las 10 respiraciones, esa tiene que ser todos los días, 20 o 30 minutos de meditación la mayoría de los días, leer y escribir todos los días, luego el escribir. Lo que decía ella, se puede compaginar con un día hacer cuadernillos o hacer un puzzle. Igual, antes me gustaba hacer puzzles y ahora resulta que lo tengo olvidado. Pues chico, viene la Navidad. Un puzzle, tener un sitio para ir poniendo, ¿vale? Sopa de letras, sudokus o juegos de mesa, ¿vale? La gimnasia neurobiótica, cambiar las rutinas. El Brian Gill, las manos. Como no se me ve muy bien, hoy os doy el recurso de la persona que lo hace. Ella hace más difíciles. Entonces, no sé si podré, no os lo prometo, pero voy a intentar hacer 4 vídeos muy cortitos haciendo yo lo de las manos, porque son los ejercicios más fáciles que hay, para que lo intentéis practicando. Y luego ya os cojáis al ritmo de la chica esta de Instagram, ¿vale? Aplicar la fórmula 7-11-4 y realizar caminata japonesa. En la fórmula 7-11-4 me ha faltado poner ahí que habría que introducir en nuestras edades, trabajar la movilización de articulaciones, que lo dijimos, el equilibrio y la coordinación, que es lo que hacemos en los grupos de ejercicio, ¿vale? Sí, donde pone aplicar la fórmula 7-11-4, quien quiera apuntarse, habría que trabajar también equilibrio, movilización de articulaciones y coordinación. Porque esos 3 tablas son tablas terapéuticas que están diseñadas para evitar el riesgo de caída, ¿vale? Y luego esos alimentos, intentar incluirlos, pero lo fundamental, la pirámide de la alimentación y el plato de Harvard, ¿vale? Porque no lo mencioné, pero en ese plato de Harvard, ¿cómo solemos hacerlo? Pues no, ya, bueno, como pone ahí es lo que hay que hacer, pero a veces decimos, ¡ay! Es que
poner solamente 30 gramos de pasta o 40 gramos de pasta o radón, y entonces ponemos mucha más cantidad de hidratos de carbono cuando luego el ejercicio que hacemos no es tan grande, ¿vale? ¿Quién de aquí se mide por teléfono tal y hace más o 7.000 pasos al día? Que levante la más. 20 y tantos mil, vale. Vale, los que no llegan a 7.000 tienen que andar 7.000 pasos, mínimo. ¿Vale? Porque además eso, la evidencia está comprobada. Cuando andas 3.000 pasos, hay no sé cuánto de incidencia mejor en enfermedad cardiovascular. Si andas tal, y el tope, no porque sea tope, sino porque los estudios han llegado a 10.000 pasos, porque seguramente no han encontrado ninguna muestra de personas que anden que dure ese estudio 3 meses, 6 meses, más de 10.000 pasos, ¿vale? Que eso es lo que nos pasó a nosotros cuando hicimos un estudio. Había gente que sí que andaba ya de antes 20 o 30.000 pasos, pero la mayoría no, ¿vale? Lo que poner al lado del 7-11-4, poner ejercicios de equilibrio, coordinación y movilización de articulaciones. En las rutas de ejercicio se hacen. O sea, que si alguien tiene próximo algún grupo de ejercicio, pues puede ir por lo menos para aprenderlas y ya está. ¿Sí? Aplicar la fórmula 7-11-4 era, que nos lo decía Aurelio Lojas, que hoy os lo voy a mandar, el Instagram, eran 7.000 pasos, 11 minutos de marcha fuerte e intensa, a lo que podamos. O sea, si me da fatiga y me siento mal, no, a lo que podamos. Y 4 días a la semana de fuerza, de pesas, de cintas, de subir escaleras y sentadillas, y no quiero hacer nada de eso, pero por lo menos él no pone cuánto tiempo, pero por lo menos 10 minutos. Entonces, subir más de 10 minutos escaleras es muy cansado. Se puede subir unos cuantos minutos de escalera, luego hacer sentadillas, en fin, ir combinando. ¿Sí? ¿Dudas? Pues vamos a seguir hoy. Otros genios mayores que están vivos, todos los que os he traído, ¿vale? Mirad, tenemos a Antonio López, el pintor, ¿vale? Tiene 89 años y todavía sigue pintando. Ahora veremos qué 2 cosas está pintando, ¿no? Y él dice que le ilusiona seguir trabajando. A ver, yo creo que la palabra ahí he puesto entre comillas, más que eso es más lo que nosotros deberíamos de decir, porque el trabajo influye, pues algo económico, algo de esfuerzo, sería más bien, me ilusiona seguir haciendo cosas que me gustan y que son buenas para mi salud. Esa sería la frase para todos los que estamos aquí, ¿vale? Entonces, está pintando la panorámica de Barcelona desde el Museo Nacional de Bellas Artes. No es un retrato artístico específico, dice él, sino las impresionantes vistas que se pueden disfrutar desde la azotea. Y también sigue pintando, que lleva unos cuantos años, la obra de la Puerta del Sol, ¿vale? Y, bueno, pues nada, está sobre todo enfocando la Real Casa de Correos y también es como una fotografía, ¿vale? Entonces, hemos pasado desde teatro, Lola Herrera, escritora, Isabel Allende, el señor este que subía a la cumbre, el que iba a hacer sur, que es ciego, ¿vale? Cocineros y pintores, de todas las disciplinas, ¿vale? Por lo tanto, nunca es tarde para seguir haciendo aquello que nos apasiona y que nos ilusiona. Bien, y empezamos con el estrés. Ya vimos en los factores de riesgo, que podíamos haberlos recordado, pero bueno, luego si
si nos da tiempo. El primer día vimos factores de riesgo y cogimos el ejercicio porque el sedentarismo era un factor de riesgo para el deterioro cognitivo. Cogimos la alimentación porque hacer una alimentación basada en sal, azúcar, harinas refinadas y ultraprocesados también, y lo descubrimos, no era bueno para las neuronas. Y ahora el estrés. El estrés tampoco es bueno para las neuronas y ahora vamos a ver por qué. Muchas de estas cosas, la primera parte es parecido a como siempre os lo cuento en los talleres de bienestar emocional, pero hay una parte que es muy novedosa y que a lo mejor, además de respirar y de la meditación cuando me siento estresada, pues os vamos a sugerir otras cosas que podemos hacer, ¿vale? Entonces, mirar, este señor así de pelos largos es Robert Sapolsky y es un científico que estudió su licenciatura en la Universidad de Harvard, también estuvo en la Universidad de Rockefeller, especializándose en neuroendocrinología y ahora es profesor de Biología y Neurología en la Universidad de Stanford y además es investigador asociado en el Museo Nacional de Kenia. Y ha escrito un bestseller que se llama ¿Por qué las células no tienen úlcera? ¿Qué he dicho? Mucho trabajo, ¿eh? Estoy jubilada, pero mucho trabajo. Bien, pero está muy bien que estéis atentas y así me corregís. Bien, mirad, esta es una fotografía que no sé si la había puesto alguna vez. Él trabaja con los monos babuinos allí en Kenia, ¿vale? Y lo que trabaja es los problemas del estrés y la degeneración neuronal, ¿vale? Luego también posibles estrategias de terapia génica para la protección de las neuronas sensibles a la enfermedad. Pero nosotros nos queremos quedar que el estrés produce degeneración neuronal. Por eso tenemos durante todo el año el taller de bienestar emocional y por eso dentro del taller de memoria uno de los días vamos a hablar del estrés. Y también dice que Sapolsky estudió los niveles de cortisol entre el macho alfa y la hembra y los subordinados para determinar los niveles de estrés asociados con las enfermedades. Yo creo que, bueno, es regular. Allí el que tiene una de las cosas que los que tienen menos estrés es el macho alfa, que es el que está arriba. Yo creo que mucha gente que está arriba en nuestra sociedad tiene también estrés, pero también los que estamos abajo también tenemos. Pero aquí los pobres machacados son los subordinados que tenían unos estos de estrés muy grande. Y otra vez vuelvo a poner esto, ¿no? Aunque luego he aumentado un poco qué pasa en las amígdalas y tal, no en las amígdalas de la garganta, las amígdalas del cerebro, ¿no? Que les podían haber puesto otro nombre, pero se llaman igual, unas y otras, ¿no? Y él lo que explica es que, por ejemplo, las cebras están en la sabana bebiendo, comiendo tranquilamente, llega una leona y ponen todos los mecanismos de supervivencia, que es un mecanismo de estrés, ¿vale?, para salir corriendo, para huir. Si no fuera una leona y fuera otro animal más pequeño, también podría ser luchar. Pero aquí, huir, porque con la leona no tiene nada que hacer. Puede tener mala suerte, le atrapa y le mata. ¿Cuál es la diferencia fundamental con los seres humanos? Que el resto de cebras, aunque haya muerto una de su manada, siguen su vida normal. Nosotros, cualquier cosa estresante que nos pasa, continuamente la estamos rememorando. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando continuamente rememoramos esos hechos que es verdad que no podemos evitar que nos pasen cosas malas, porque eso ya lo hemos hablado muchas veces. La línea de la vida no está así. Esa es la línea de la muerte, ¿vale? La línea de la muerte es así. La línea de la vida es así. Pero, ¿qué podemos hacer para que cuando estemos abajo no estemos muy mal y podamos lograr recuperarnos? Bien.
Entonces, Robert Sapolsky dice que un agente estresante es cualquier cosa del mundo exterior que rompe el equilibrio del cuerpo y provoca una serie de reacciones físicas y emocionales. Pero fijaros, en la sociedad actual, yo diría no solamente del mundo exterior, sino del mundo interior, porque muchas veces el agente estresante es de nuestro mundo interior. Pero vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿qué es el equilibrio? Porque si el agente estresante lo que hace es que rompe nuestro equilibrio físico, pues el equilibrio es cuando el organismo tiene la cantidad ideal de oxígeno. Porque cuando yo estoy estresado, tengo más oxígeno de la cuenta y eso tampoco está bien, ¿vale? Porque además es un oxígeno superficial. Un grado adecuado de acidez, nuestro pH que sea el adecuado, la temperatura adecuada, la presión sanguínea adecuada, la frecuencia cardíaca adecuada. Eso es el equilibrio. Y entonces, cuando está ese agente estresante, ¿qué es lo que pasa? Se activan, que ahora veremos dónde están las amígdalas, que a su vez envían una alarma al hipotálamo y desencadena una respuesta de lucha, de huida o de parálisis, mediante la liberación de una serie de hormonas que son el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina. Agente estresante, se activan y se activa el hipotálamo y entonces empieza esa reacción de huida, lucha y parálisis, en la cual todo el organismo empieza a bombear antes el corazón, etcétera, etcétera, que ahora veremos. ¿Dónde están las amígdalas? Pues son esas dos cosas, ¿veis? Que está aquí como en la base del cerebro, rojas, es la amígdala. Entonces, la amígdala es como si dijéramos el centro del miedo. Igual que el hipocampo era el centro de la atención, la amígdala es el centro del miedo. Entonces, interpreta una situación como que es amenazante y puede incluso hasta secuestrar el cerebro. ¿Qué significa esto? Que anula la corteza prefrontal, que es la racional, y tiene respuestas emocionales intensas. ¿Cuándo no nos ha pasado a todos que alguna vez una situación nos ha hecho reventar, de responder emocionalmente demasiado fuerte cuando hemos dicho, luego al final hemos dicho no era para tanto? ¿Por qué? Porque la respuesta ha sido tan grande, la liberación de esos neurotransmisores tan grande, que al final ha anulado la corteza prefrontal, que es la parte racional de nuestro cerebro. Es el sistema simpático, que es una parte del sistema autónomo, el que se prepara el cuerpo para esa lucha, huida, incluso parálisis, cuando hay una situación de estrés o peligro. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando se activa el sistema simpático? Sube la frecuencia cardíaca, el corazón, vale. Sube la presión arterial. Sube la frecuencia respiratoria, se dilatan las pupilas, se dilatan los bronquios para que entre más cantidad de oxígeno, pero cuando entra mucha cantidad de oxígeno de manera superficial, empezamos a sufrir también pinchazos, creemos que nos vamos a morir, más miedo, ¿vale? Se disminuye la actividad digestiva, por eso cuando a veces tenemos una respuesta emocional intensa y acabamos de comer, se nos atraviesa la comida de una manera y sube para arriba y para abajo con reflujo, o incluso puede hacer alguna diarrea, ¿vale? Porque la actividad digestiva mal. Y todo esto es porque se liberan unos neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina. Y aquí está el situado entero, ¿no? Tenemos la parte de allá, no se ve bien, es el sistema simpático, y la parte de acá
el parasimpático. El simpático, escape, estrés, emergencia, y el parasimpático es el que establece la energía corporal. Es decir, es que si no hubiera un mecanismo para poder rebajar ese estrés, en lugar de vivir como estamos viviendo, viviríamos 10, 20, 30 años menos. Porque cuando se produce una reacción de estrés y el corazón, la tensión puede subir hasta 5 veces más de lo que tengamos normalmente. Eso, si estuviéramos así continuadamente, no habría corazón que lo soportase, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa a largo plazo si continúa el secuestro de la amígdala de una manera continuada a lo largo del tiempo? Pues que se produce una hiperactividad, y no esa hiperactividad en el sentido de ir para aquí y para allá, sino que el estrés crónico provoca una hiperactividad de la amígdala, que es el centro del miedo, y hace que el cerebro reaccione de forma exagerada ante estímulos que no son peligrosos o no son muy peligrosos. Pero como no hemos conseguido, mediante ejercicio, mediante relajación, mediante respiración, mediante meditación, que eso ya lo conocemos y luego vamos a ver más cosas, no hemos conseguido rebajar esa hiperactividad, porque eso ya se ha visto y ya os lo he contado muchas veces. En los grandes meditadores, las amígdalas tienen un tamaño más reducido que en el resto de las personas, al igual que el hipocampo, que es el centro de la atención y la concentración, es más grande. Entonces, no pasa nada porque reaccione, yo soy así. Anatómicamente pasa, fisiológicamente pasa, y nos estamos jugando el futuro. Por eso, si tenemos personas a nuestro alrededor que lo que quieren es bronca, lo que tenemos que hacer es alejarnos lo más posible. Porque la bronca no arregla nada y lo único que hace es que cada vez tengamos nuestro organismo más deteriorado, ¿sí? El secuestro amigdalar también es que significa que ante situaciones de alto estrés, la amígdala, lo que habíamos dicho antes, anula el lóbulo frontal, que es la parte del pensamiento racional, y por eso continuamente se van haciendo reacciones impulsivas que a veces son inapropiadas y que ya no hay un control consciente. A veces tenemos un problema en la cabeza porque mi hijo, el vecino, el amigo, o porque me han tirado del trabajo, lo que sea, exagerado, y alguien viene y nos dice: oye, ¿me podría decir qué? ¿Vale? Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Estamos, pues eso, que la parte frontal cognitiva la tenemos reducida porque continuamente estamos reaccionando emocionalmente. Pero es que además, si no cortamos esa situación, ¿con qué? Respiraciones, meditación, ejercicio, y ahora veremos más cosas. También hay una memoria emocional. La amígdala tiene una memoria emocional. Entonces, tras experiencias traumáticas, puede provocar que se recuerde de manera intensa y recurrente este evento estresante. Bien, que se recuerde y se activa los mismos neurotransmisores que nos van a hacer que suba la tensión, que haya taquicardia, etcétera, etcétera. Y bien, que también cualquier cosita que nos pase que se parezca a eso que está en nuestra memoria de la amígdala, reaccionemos cuando a lo mejor es otra persona y otro contexto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esto? Que a largo plazo va a tener impacto físico, pero también va a tener impacto en nuestra salud mental. Porque el estrés crónico y la hiperactividad de la amígdala pueden estar relacionados con procesos o con trastornos de ansiedad y depresión. ¿Vale? Hemos entendido esto, que esto no lo habíamos hablado nunca de esta manera. Habíamos hablado de la amígdala, pero no habíamos hablado de esta manera. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál de las dos amígdalas es? Porque hay dos
y una tiene esa función, pero la otra no. Una es de la atención. No, eso es el hipocampo. El hipocampo es de la atención y la concentración. De todas maneras, yo tampoco he querido indagar más. Igual tienes razón, pero que nos quedemos, que hay aquí unas estructuras, ¿vale?, que son el centro del miedo y que cuanto más las dejemos a su aire, más se potencian esos efectos, y cuanto más intentemos respirar y en vez de reaccionar, responder, más tranquilas están y más tranquila es nuestra vida. ¿Vale? Pero lo miraré, porque sí. Pero es la que más reacciona es una. Además, la hipertrofia de la amígdala es la que hace que tengamos esos impulsos que no deseamos. Exactamente. Vale. Entonces, lo que sí que vamos a hacer ahora es un recordatorio que está sacado de Con rumbo propio, de Martín Andrés Asuero, y nos explica cómo se produce en nuestro organismo esa reacción de estrés, ¿no? Y la he explicado muchas veces, pero como es tan gráfica, la vamos a volver a explicar para luego seguir con las cosas diferentes, ¿no? O sea, esta imagen que tenemos de nuestros ancestros de la antigüedad, esto no sucede ahora. Ellos sí que tenían que tener esa reacción de supervivencia, de salir corriendo, de luchar o de mimetizarse, que es paralizarse, porque es que morían. Nosotros no tenemos ahora esto, pero nos han dejado en herencia, nuestros antepasados nos han dejado en herencia esta reacción de supervivencia. Y entonces, pues tenemos que intentar conocerlo y lidiar con ello lo más posible. Todo ello, si somos conscientes, instante tras instante, seremos más capaces de saber cuándo estamos reaccionando y podemos parar y respirar, y cuándo estamos respondiendo y estamos haciéndolo emocionalmente mejor. Y pongo el mismo ejemplo, aunque se podrían poner miles de ejemplos, ¿no? Un joven en el Paleolítico sale a recolectar bayas, sale de la cueva a recolectar bayas. Y está cogiendo del árbol la comidita y entonces siente pisadas. Y ya se encienden las primeras alarmas. Y entonces ve que hay un oso cavernario enorme. Se disparan más todavía, lo otro era de atención, más las alarmas, tira la cesta y sale corriendo colina abajo. Hay unas grietas y se esconde. Claro, son unas grietas donde ve que el oso no puede penetrar. Y entonces se queda allí, acurrucado, con miedo, jadeando, pero el oso no se da por vencido porque es su comidita y mete las garras. Él sigue reaccionando más y ahora la emoción es la rabia, ¿vale? Y entonces empieza a tirarle piedras a las garras. Claro, el otro siente dolor y se larga. Y el chaval queda agotado y se despierta con hambre al día siguiente. Que eso es lo que nos ha pasado a nosotros, no una, sino algunas veces, ¿no? Cuando hemos tenido alguna situación estresante, que la hayamos sabido manejar mejor o peor, y decimos, pues si hoy no he hecho nada, y llegas a la noche y te sientes agotado. Y es porque, pues eso, pues porque en la vida hay adversidades que tenemos que intentar manejar lo mejor posible. ¿Qué pasa en esta misma redacción o secuencia? Pues que cuando hay miedo, que es cuando siente, y cuando sale corriendo, el mecanismo de huida es con la adrenalina. Porque tiene que tener potencia para correr. ¿Y qué pasa cuando está en la cueva y siente que se mete la garra? Pues que entonces ahí empieza a gritar, es la rabia, empieza a gritar y es la fuerza. Y es a través del cortisol. Y lo último, el agarrotamiento. Es decir, cuando tenemos rabia, nos molesta esto mucho, toda esta parte y los brazos, ¿vale? Esta es la rabia. Y la boca, así es la rabia. El miedo es más bien de huida, de huir, ¿no? Entonces,
esta es la reacción de supervivencia que se produce hace 3.000 años y que es la misma que se produce en la actualidad cuando nosotros sentimos que hay distintas cosas que amenazan nuestro bienestar y el desequilibrio físico y emocional. Solo que ahora las amenazas reales son demandas psicosociales. Paro, divorcio, pérdida de dinero, no trabajo adecuado, injusticias sociales, problemas familiares, soledad. Ahora los problemas son de otro tipo, pero se sigue desencadenando el mismo mecanismo de supervivencia. Se sigue segregando adrenalina y se sigue segregando cortisol. ¿Y qué nos dice con sus propias palabras Robert Sapolsky? Cuando nos sentamos, y aquí es lo diferente de los mamíferos, ¿vale? Y empezamos a preocuparnos por hechos estresantes pasados o que todavía no han pasado o que no son reales, activamos las mismas respuestas fisiológicas que cuando pasan de verdad. Y esto se nos tiene que meter aquí. Se nos tiene que meter aquí, porque cuando se activan de forma continuada estas reacciones de estrés, los efectos en el organismo son desastrosos y devastadores. Y no es decir, Adela, qué exagerada eres. Es que la mayoría de las enfermedades, un tanto por ciento muy alto de las enfermedades cardiovasculares tienen que ver con el estrés. ¿Vale? ¿Y qué pensáis que pasa en nuestro organismo con todo lo que hemos visto ya hasta ahora? Si lo que decimos, si estos mecanismos de supervivencia se activan de forma cotidiana continuamente. Con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué? Está todo descolocado. Pero cosas que penséis que se pueden descolocar en nuestro organismo. Puedes empezar a comer. ¿Qué? Puedes empezar a comer, puedes empezar a no dormir. Vale. Puede haber síntomas de comer compulsivamente, de no dormir, pero en el organismo, que eso también, porque claro, eso, tela, subir la tensión, y si tenemos la tensión subida durante mucho tiempo, al final, antihipertensivo, ¿vale? O subir la frecuencia cardíaca. ¿Qué otras cosas pueden pasar? El colesterol, problemas metabólicos, el azúcar también. ¿Qué más? Úlceras de estómago o diarreas o cólicos o también reflujo. ¿Qué más? ¿Qué? Paralís. Bueno, no sé si por un estrés puede haber una parálisis del cuerpo. Claro, a ver, agotamiento, bien. ¿Qué más? Ictus. A ver, ¿por qué vienen los ictus, los derrames cerebrales? En la mayoría de los casos, no siempre. O enfermedades del corazón. Por los riesgos cardiovasculares, la tensión, el colesterol, el tabaquismo, comer mal, etcétera, etcétera. El final podría ser, pero de principio no. Bueno, ¿qué nos dice Robert Sapolsky? Que afecta al metabolismo, es decir, la glucosa, el colesterol, se eleva la presión sanguínea, como he dicho, puede elevarse hasta 5 veces más, destruye glóbulos blancos, por lo tanto va a haber más infecciones, menos defensas, problemas digestivos, que lo hemos dicho, arruina la vida sexual y no lo hemos dicho, probablemente se daña el cerebro, ¿vale? Entonces, sí que para esto del cerebro, antes de seguir viendo qué factores tenemos que implantar en nuestra vida, en el Instituto Salk, que está en Los Ángeles, ya hace muchos años,
han visto que esas neuronas que se pueden destruir con el estrés también se pueden regenerar, la neuroplasticidad, con el ejercicio, con el buen humor, con la relajación, con la alegría. ¿Por qué se liberan otras hormonas que son, vamos a decir, más buenas que la adrenalina, noradrenalina y cortisol? Aunque todo es bueno, porque todo nos hace reaccionar, todo nos hace aprender. La oxitocina y las betaendorfinas, que reducen los niveles de cortisol en sangre y producen un aumento del grosor de los hipocampos. ¿Sí? Entonces, Robert Sapolsky ha hecho como un metaanálisis, ha cogido de la bibliografía y ha dicho qué factores o rasgos evidentes antes de los 50 hacen que tengamos un mejor nivel de salud en la adultez y en la ancianidad. Hay mucha gente de aquí que ya no tenemos menos de 50, pero eso no importa. No porque no tengamos menos de 50, no tenemos que aplicarnos el cuento, ¿vale? No fumar, lo sabemos, ¿vale? Dice, mínimo consumo de alcohol. Beber lo mínimo o no beber, ¿vale? Mucho ejercicio. Un peso corporal normal, que tiene que ver con la alimentación, ¿vale? Ausencia de depresión y lo que él dice, y ahora explicaremos más adelante, un maduro y flexible estilo de afrontar el estrés que parece basarse en la extroversión, las relaciones sociales y un bajo nivel de neurosis, ¿vale? Entonces, explica cada cosa. El ejercicio sobre todo aeróbico, no ejercicio de gimnasio, aunque sabemos que tenemos que hacer de fortalecimiento. Continuado, voluntario y no obsesivo. Como decíamos con los cuadernillos, los puzzles, los sudokus, el ejercicio, la alimentación, todas las cosas que apliquemos en nuestra vida para que sean verdaderamente eficaces y sean mantenidas a lo largo del tiempo, tienen que ser de una manera alegre, que nos apetezcan, hacerlo de manera que nos apetezcan, ¿vale? La meditación continuada a lo largo del tiempo. Estas dos cosas ya las tenemos súper sabidas y las practicamos continuamente. Tener más capacidad de previsión en nuestra vida, pero no solo se está refiriendo a la previsión económica que puede ser, se está refiriendo a la previsión de cuidar las amistades, de saber que ahora tengo 40, pero voy a tener 50 y a la hora, pues yo qué sé, de comprarme lo que sea que vaya a poder afrontarlo, que sea en una zona, a ver, ¿cuánta gente conocemos que viven en zonas, en chalés que eran, y cuando han cumplido o cumplen 70, 80 años, dicen me voy a la ciudad y cerca tú? Que no pasa nada, porque si hemos vivido allí 20 o 30 años, pero que sepamos que no nos tenemos que aferrar a nada y que se pueden cambiar porque en cada momento de la vida son unas circunstancias las que pueden favorecer que vivamos mejor. El apoyo social. Los problemas o los agentes estresantes o los problemas que tengamos son menos importantes cuando nos rodeamos de gente y queremos a gente y es bidireccional, ¿vale? Lo que decíamos antes, escoger la estrategia correcta en el momento correcto, que eso se llama flexibilidad cognitiva. ¿Y qué significa? Es la capacidad de pensar de forma flexible, adaptándonos a las nuevas situaciones y cambiando entre diferentes conceptos y tareas. Esto es lo contrario de reaccionar. Es decir, cuando yo vivo la vida más conscientemente, más aquí y ahora, yo puedo tener la capacidad de, si viene un vecino con gana de bronca, decirle, me parece bien lo que dices. Y te vas a pasear a tu casa o a lo que sea. Adaptarse a las distintas situaciones. No es importante lo que te diga un vecino. Otra cosa es un familiar. Pues a lo mejor ahí nunca reaccionar, siempre responder, pero a lo mejor tiene que ser otro tipo de respuesta. Esa capacidad de adaptarnos a las distintas situaciones es lo que se llama flexibilidad cognitiva. Y tiene mucho que ver cuando meditamos, porque cuando meditamos
somos capaces de observar lo que tenemos en nuestra cabeza, sonreír y volver, que es un modo de parar, ¿vale? El manejo del estrés, lo de la cualidad 80-20 del manejo del estrés, que eso se aplica a los negocios, a todo, pero en el estrés también. El 80% de la reducción del estrés se logra con el primer 20% del esfuerzo. Es decir, vosotros ya tenéis un 80% menos de estrés. Porque os habéis metido en el camino de cuidaros y de protegeros, ¿vale? Y además, lo digo por si hay alguien de memoria que no se ha apuntado hasta que quepamos en la sala, evidentemente, teniendo prioridad los que están inscritos en el bienestar emocional. Voy a hablar porque a veces decimos, la meditación es un acto radical de amor. Pues lo vamos a especificar y vamos a entenderlo perfectamente qué es lo que significa eso. Es un acto radical de amor, sobre todo hacia nosotros, porque nos estamos cuidando, y hacia los demás, ¿vale? Entonces, spoiler para el jueves, para que no digáis, uy, me viene mal. No, venir. Bien, y el último que nos dice Robert Sapolsky de todos estos, que también tiene que ver mucho con la flexibilidad cognitiva. Ante un agente estresante físico, sí que se pueden activar las respuestas de estrés. Ante un agente estresante psicológico, no. Bueno, se van a producir, pero que nosotros, si vivimos aquí y ahora, podemos darnos cuenta. Os he contado muchas veces el estudio que hicieron con marines de los Estados Unidos. Lo he contado, ¿verdad? Alguna vez me lo habéis oído. Mirar, cuando empezaron la instrucción estos marines, ¿vale? Les tomaban el cortisol. Cuando les estaban hablando, cuando estaban en el helicóptero que iban a saltar, y cuando había pasado ya pues 10, 15, 20, 30 minutos. ¿Cómo os imagináis que estaba cortisol en los 3 estadios? Al principio, alto en todos, porque estaban pensando que se tenían que tirar, luego se tenían que tirar, evidentemente ahí podría estar alto perfectamente, y cuando estaban después, porque estaban pensando que se habían tirado. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Lo cuento siempre porque creo que es un ejemplo muy gráfico. A los 6 meses de entrenamiento, ¿cómo creéis que estaba el cortisol antes de subir al helicóptero? Normal. Cuando estaban en el helicóptero estaba alto, y ¿cómo estaba cuando ya habían esto? Normal. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. No podemos evitar que nos pasen cosas que no nos gustan y que alguna vez reaccionemos, aunque tenemos que intentar responder. Pero cada vez tenemos que ser más conscientes de nuestra vida y tenemos que ser como los paracaidistas. Vale, ahí ha habido un malestar y tal, pero luego si tengo que ir a pasear, hacer la comida, ver una serie, lo que sea, y me vuelve a la cabeza, sonrío y me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Y eso, ¿cuántas veces nos dice Jon Kabat-Zinn que lo tenemos que hacer? A ver si os acordáis. Varios millones de veces al día. Varios millones de veces al día. Porque se nos va... ¿Quién ha dicho imposible? ¿Imposible? Sí, si lo divides entre 12 Bueno, horas. pero es para que se entienda, quiero decir. Es para que se entienda, quiero decir. Cada vez que nuestra mente... Es que si no... Esto es lo que tenemos que aprender.
lo que ha dicho al principio. Es decir, las cebras. Las cebras solo están estresadas en el momento. El paracaidista solo está estresado en el momento. Antes y después hay que intentar volver a nuestro lugar de confianza, que es la respiración. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para compensar el estrés? Ya hemos dicho unas cuantas cosas, repitámoslas, venga. ¿Qué podemos hacer para compensar el estrés? Respirar, meditar, ejercicio. ¿Qué? Volver a la actividad, ¿vale? ¿Qué? Vida social, rodearnos de personas que nos quieren y a las cuales queremos. Meditación, alegría, cantar, ¿qué? Bailar, previsión, vale. Pues ahora vamos a profundizar, que esto, pero vamos muy bien. Ahora vamos a profundizar un poquito más, ¿vale? ¿Estamos preparados? Vale. Nervio vago, ¿vale? Es el nervio craneal más largo y más complejo del cuerpo, porque conecta el cerebro con la mayoría de los órganos del tórax y del abdomen, ¿vale? Es un nervio que recorre el tronco, ¿vale? Pasa por detrás, más o menos lo estoy haciendo, detrás de las orejas, pasa incluso un poco por las mandíbulas, por el cuello, por aquí, por el esternón y todo el tórax y llega al abdomen. Y hago este ejemplo así que os lo he puesto porque ahora veremos, ¿vale? ¿Qué? Para ser vago trabaja mucho. Para ser vago trabaja mucho. Es su función principal es regular la frecuencia cardíaca, la respiración y la digestión. Todo lo contrario del simpático, que no tiene nada de simpático, ¿no? Y actúa como el motor fundamental del sistema nervioso parasimpático, que es el de la calma, el equilibrio, la energía, ¿vale? Es el encargado de la respuesta de descanso y digestión, ¿vale? Este nervio es crucial para tener un buen estado de ánimo, un buen equilibrio físico y un buen equilibrio emocional. Y vosotros decís, vale, ¿y qué? Pues mirar, ¿cómo podemos estimular el nervio vago en nuestra vida? ¿Vale? Muchas cosas ya las sabemos, pero hay alguna nueva. Con las técnicas de relajación, sobre todo con la respiración profunda y diafragmática, la meditación, ¿vale? Ahora las desarrollamos cada una de ellas. La exposición al frío, como duchas de agua fría, ¿vale? Actividades que generan vibración de las cuerdas vocales, porque por ahí pasa el nervio vago, ¿vale? Como cantar, hacer gárgaras, tararear. Otros métodos, reírse, escuchar música, hacer yoga, que es parecido a meditación, y también una dieta o una alimentación rica en vegetales y baja en alimentos ultraprocesados. Desarrollamos cada uno de estos, ¿vale? Practicar respiraciones lentas y profundas, enfocándose en la respiración diafragmática, ayuda a activar la respuesta de relajación del nervio vago. Por eso, cuando estamos aquí y meditamos, se nos abre la boca, sentimos calor, nos adormecemos, porque está actuando el nervio vago, que es de relajación y de descanso, ¿vale? Es una herramienta muy útil en diversas áreas como el mindfulness, la meditación o el yoga. ¿Sí? Vale. Exposición al frío, como son las duchas de agua fría, estimula el nervio vago. He mirado la evidencia. Pues bien, la evidencia científica indica que esta práctica activa el sistema nervioso parasimpático, es decir, el nervio vago,
por lo tanto que está asociado con la relajación al disminuir la actividad simpática del cuerpo. Al activarse el nervio vago, se produce una respuesta de calma que puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. O sea, que el parasimpático, que es lo que nos regula las cosas y ¿Sí? con todas las técnicas estas, se activa. Claro. Sí, o sea, por sí solo no... Sí, claro, hombre, claro. Si tú estás en la vida cotidiana y estás tranquilamente cocinando, también, o sea, siempre que no haya estrés, está el parasimpático, pero que sepamos que estas cosas también lo activan. Entonces, cuando estamos estresados, estamos deprimidos, estamos de bajo ánimo, pues tenemos que implementar estas cosas para ayudarle a que se active, ¿vale? Más cosas. Por eso ahora, hoy hemos estado cantando, menos el último día que no nos dio tiempo, y en la ruta siempre bailamos y cantamos. El baile nos da alegría, no estimula el nervio vago, pero el cante sí. Cantar, tararear, hacer gárgaras estimula las cuerdas vocales, lo que hace que se active el nervio vago. Y existe evidencia científica que respalda que estas actividades estimulan el nervio vago. La vibración de las cuerdas en la garganta activa los músculos, activa las cuerdas y activa el nervio vago. Y puede generar, a ver, si yo estoy cantando y diciendo me cago en este, pues claro, no sirve de nada, tenemos que ponernos a favor, claro está. Pero si yo canto con alegría, intentando que lo que hay ahí, observarlo, sonreír y tal, pues tiene un efecto beneficioso y calmante. Reír. También existe evidencia científica que demuestra que reír estimula el nervio vago, ya que en esta actividad se involucra la vibración de las cuerdas vocales y la estimulación de los músculos de la garganta. Esto también puede llevar a la relajación, a reducir el estrés y sobre todo a mejorar el estado de ánimo, ¿vale? Vamos incorporando cosas, ¿vale? Escuchar música. Escuchar música puede activar el nervio vago cuando se hace de forma activa, es decir, cuando tarareamos o cantamos. Solo escuchar música, claro, es una situación agradable, claro que va a estar actuando ahí el parasimpático, pero si queremos activarlo más, tienen que vibrar las cuerdas vocales para que esos músculos pues también ayuden al nervio vago, ¿vale? Y entonces puede ayudar a reducir el estrés y liberar la serotonina. La alimentación, que no vamos a caer en ella porque ya hemos hablado suficiente. No tomar ultraprocesados, harinas, ni azúcares refinados, etcétera, etcétera. Estimulación profesional. Un fisioterapeuta puede aplicar terapias manuales o viscerales para liberar tensión y mejorar la función del nervio vago. Y ahora, mirad, para que veáis un poquito la foto, ¿veis? Es como yo os decía. Viene por aquí, ¿vale? Viene por acá y baja por todo esto, ¿no? Y ahora algo que no tiene mucha evidencia, pero que están estudiándolo los investigadores, que es el automasaje. La evidencia científica respalda, pero luego abajo dice que requiere de más investigación para que se confirme. Con el automasaje puede activarse el nervio vago, ya que al estimular receptores de la piel y los tejidos pueden mejorar el tono vagal y promover la relajación. El masaje puede liberar neurotransmisores como las endorfinas y ayudar a reducir los niveles de cortisol, aunque faltan estudios que confirmen todo esto. No obstante, vamos a practicar un poquito, porque yo creo que tenemos, no sé, ahora mismo lo que me queda. Vale, sí, estamos acabando, pero luego hay que hacer los estos, que hoy son muchos, hay que cantar, o sea, y hay que meditar, vamos bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos estimular el nervio vago? Y vamos a quitarnos todas las cosas de las manos, ¿vale? Sabiendo que no digáis, Adela ha dicho que no tiene mucha evidencia,
Pero también es verdad que si además de hacerlo estamos atentos, es como una exploración corporal, es como una meditación, y eso sí que comprobamos que se estimula el nervio vago. Entonces vamos a hacerlo, por lo menos cada movimiento, vamos a hacerlo 10 veces. Yo tengo aquí una chuleta, he puesto ahí, pero tengo aquí una chuleta que le haré una foto y os la pasaré, sabiendo que no tiene mucha evidencia. ¿Lo hemos entendido? Vale. Bueno, entonces tenemos la primera, vamos a hacerlo 10 veces. Las orejas, primero como circular, recorriendo toda la parte externa. Podemos incluso conectar con la respiración. Yo creo que da igual. Yo tampoco soy una experta en esto, he estado leyendo, pero ¿vale? Vamos a estar en silencio y de ejercicio a ejercicio preguntamos, porque está bien que conectemos con la respiración. O sea, tiene que ser suave, pero bien. Ahora, si alguien tiene que preguntar algo, yo creo que da igual a derecha que a izquierda. Todo, ¿vale? Abrimos los ojos y cambiamos, ¿vale? Ahora nos detenemos en el lóbulo e intentamos hacer siempre como si fueran círculos, ¿vale? Vale. Con estos dos dedos, uno por delante y otro por detrás. Claro, los que llevamos gafas. Aquí presionando un poquito más, ¿vale? Siguiente, la base del cráneo circular. Bajamos a la parte del cuello, circular también. La mandíbula. ¿Vale? Ahora desde aquí, desde el cuello, por las clavículas hasta el punto del esternón. Y otra vez. Vamos a hacerlo así varias veces. Y por último, masajeamos de forma circular el abdomen. Y paramos. ¿Qué tal? Quiero decir, si lo hacemos estando atentos a cada parte y a las sensaciones, nos hemos quitado esto de aquí
y eso, dime. Quiero decir que yo voy a la prisión Sí, una vez al mes. A mí cuando tengo mucha tensión sí. son los que me practica. Y de aquí me tira demasiado. Sí, Incluso sube hacia arriba, complementándolo con la respiración. Claro. Ella me dice respira y ella me maneja, pero quiero decir que funciona. claro, también hay otros que dicen que en la parte esta presionar, pero ya te digo, he querido traer lo más sencillo que es las orejas, el lóbulo, la parte así, la base, el cuello, la mandíbula y tal. Pero, porque tampoco soy una profesional de esto, pero sí que es verdad, yo también que voy al fisio de vez en cuando y casi siempre termina con algo de ahí, aunque no tenga nada, porque es una manera de, pues de eso, de estimular el nervio vago, ¿vale? Pero bueno, aunque no hagamos, sí. Yo quiero decir una cosa. Estoy sordo. ¿Qué? Sordo. Sí. Y cuando he terminado, oigo con más agudeza. Bueno, pues nada, pues bien está, que está sordo y que oye mejor. Bueno, pues nada, está bien. A ver si aquí ya hacemos milagros. Bueno, bien, puede ser. Vale. ¿Bien? Bueno. Hemos terminado, por lo tanto, ahora queda solo una diapositiva y ya vamos a practicar todas las cosas una detrás de otra. Pero vamos a recordar. ¿Cómo podemos activar el nervio vago? Bueno, empezamos desde el principio. Respiración diafragmática, porque bajamos el diafragma y es una manera que conlleva meditación, mindfulness y yoga. ¿Qué más? Hemos dicho el frío, ¿vale? También en algún sitio he visto que beber agua fresca, pero bueno, yo creo que lo de las duchas se lleva más la palma. Y luego, ¿qué hemos dicho más? Todo lo que sea que vibren las cuerdas vocales. Cantar, tararear, reír, ¿vale? Escuchar música si cantamos, aunque cantemos mal, ¿vale? Y lo último, hemos dicho, bueno, la alimentación y hemos dicho el fisio y que podemos nosotros colaborar en algo, pero bueno, que no sabemos muy bien si funciona porque no sabemos tocar bien los puntos, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Bueno, pues quería terminar un poco este taller, bueno, terminar de contenido, porque ahora tenemos que trabajar las manos, la meditación y cantar, ¿vale? Con esto, que ya alguna vez os lo he puesto, mirar, esto es de un estudio de investigación que hicieron en la Universidad de Berkeley y decían que 6 hábitos para crear causas de felicidad. Y son estar presentes, que lo sabemos, cuidarse, que sería hacer ejercicio y reducción de estrés, cultivar la bondad, que lo hablamos mucho, agradecer, no quejarse y perdonar y cuidar de los seres queridos. Esta la puedo poner, esta foto, ¿vale? La pongo y así ya la tenéis, ¿vale? Pues hasta aquí de contenidos. ¿Qué tal? ¿Sí? Pues me alegro. ¿Alguien fue a los otros talleres que eran solo de prácticas? Yo creo que este es más interesante, ¿no? María Dolores, tú sí que estuviste. Me gusta más este. Vale, me alegro. Hay que ir mejorando, ¿vale? Bien, pues si os parece, vamos a ir practicando, aunque intentaré hacer 4 vídeos que serán a lo mejor de 2 o 3 minutos para que los practiquéis, aparte de luego seguir a Elisa en Instagram, que lo he puesto que en los recursos que al final lo hablaremos, ¿vale? Alguien me decía, ¿y si no tenemos Instagram? Pues ponérselo. Quiero decir, tenemos el Facebook, que a veces estamos viendo gatitos y perritos, que son muy monos, pero que no nos enseñan nada. Pues en Instagram solamente sigues a los recursos que yo te he dado y si hay alguno de cocina que tú crees que te puede servir o lo que sea,
¿vale? Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, porque yo no me llevo nada en esto, evidentemente. Bien, empezamos con los ejercicios, ¿vale? Vosotros sentados, porque si no, los de detrás no me ven. Los del primer día ya los tenemos que saber todos, ¿no? Vale, no. Manos paralelas. La derecha boca arriba, la izquierda boca abajo. Esto tiene que ir bien. Derecha boca arriba, izquierda boca abajo. ¿Sí? Vale. Este es muy fácil. ¿Vale? Luego lo haremos con el Mike Bulbe. Ahora, mano derecha cerrada, pero con el puño mirando hacia arriba. Y mano izquierda abierta, boca abajo. ¿Sí? El puño intenta estar de la misma manera que el otro, no arriba. ¿Sí? ¿Sí o no? Empezamos otra vez a cámara lenta. Puño derecho cerrado y mano izquierda así. ¿Vale? A cámara lenta y luego vamos haciendo más deprisa. Vale. Este era muy fácil, ¿no? Las aletas. Este lo tenemos chupado. Vale. Y este otro es fácil, pero también nos liamos. Mano derecha hacia arriba, ¿vale? Mano izquierda hacia abajo. Entonces es la izquierda, pim, pan. Derecha, pan. Pim, pan. Derecha, pan. Pim, pan. Derecha, pon. Vamos a poner. Pim, pan. Pon. 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 ¿Este lo tenemos? ¿Con el pim, pam, pon? Vale. Los ejercicios de la primera semana, perfectos. Vamos a la segunda semana. Cerrar las manos, esta es fácil, porque esta es más bien para la artrosis, pero la quise poner, es cerrar las manos de cada falange o lo que podamos, pero despacio y cerrar. Abrimos. Vamos cerrando, cerrar. Abrimos. Esta es fantástica para la artrosis, ¿eh? Esta también la tenemos chupada. Vale, esta es difícil, ¿no? ¿Vale? La derecha abierta y con el dedo gordo metido, la izquierda cerrada y con el dedo gordo sacado. Vale, cámara lenta. Hacemos primero una para que nos salga, pero luego hay que hacerlo a la vez, que ahí es lo difícil. Vale, ahora a la vez, ¿vale? ¡Ey! Que a mí también se me escapa. Vale, empezamos otra vez que este le tenemos regulero, ¿vale? Posición de salida. Este con el dedo metido y este cerrado con el dedo salido, ¿vale? Entonces, cámara lenta. Primero con la derecha cierro y abro el dedo, ahora con la izquierda abro y cierro el dedo. Pero claro, así no sirve, porque es primero hacer una mano y luego hacer otra mano, pero bueno, vamos haciéndolo así un par de veces. Cierro aquí, abro aquí, cierro aquí. Y ahora seguido.
Bueno. Vale. Este otro también es complicado. Y eso que estamos en la segunda semana. Madre. Vale. Este es muy fácil si le cogéis el ritmo, ¿vale? Recordad que estamos trabajando en los dos hemisferios, que es importante, ¿vale? Entonces, el gordo con el meñique. Vamos a la salida todos bien. Y el gordo con el índice, ¿vale? Y entonces ahora tenemos que recorrer cada dedo, volver al sitio de partida y tiene que quedarnos el dedo gordo con el índice y con el dedo gordo con el meñique y el dedo gordo con el índice. ¿Sí? ¿Lo entendemos al menos? Sí. Vale, pues vamos a intentarlo, venga. Primero se hace lentamente. ¿Sí? Sí, uno sube y otro baja. ¿Qué? Una mano sube y Sí. ¿Sí o no? Vamos a otra vez. Dedo gordo con meñique, ¿vale? Y dedo gordo con índice, ¿vale? Vamos muy despacio, de tal manera que recorremos cada dedo. Venga. Si lo hacemos así de despacio, no tiene por qué pasar nada. Cuando vamos deprisa, es cuando al final se juntan. Pues vuelves a empezar. No desesperes. A mí no me salía, quiero decir, pero ya, ¿vale? Bueno, en la canción salga como salga, que hay muchos para hacer. Tercera semana, que no los practicamos mucho la otra vez. Este era fácil, que era mano derecha levantada haciendo con el codo ángulo recto, ¿vale? Y la mano izquierda con el puño, en paralelo a la mesa. Así, posición de salida. ¿Sí? Este no es muy difícil, ¿o sí? Vale. Puño derecho mirando hacia delante y puño izquierdo hacia la cara. Este es como el primero. Es que es fácil porque ahora el que viene, ese no me sale casi ni a mí. Vale. Sí, no quedaba mal. No. Yo me acuesto mis 8 o 9 horas, aunque no duerma. Ahí descansando y haciendo lo que se puede. Bueno, mano derecha con los dedos de Victoria, mano izquierda cerrada. Cierro aquí, abro aquí. Vamos a hacerlo primero así. Cierro y abro. Y luego tiene que ser a la vez. Porque así uno y otro es fácil, ¿no? ¿O no? Más o menos. Vale, ahora a la vez. ¿Sí? Venga. Bien. Semana cuarta. Vale, este es así, ¿vale? Empezamos así, ¿vale? Pero es, cierro uno. Vale. Mano derecha, yo como si esta fuera la mesa por no agacharme, ¿vale? Mano derecha en la nariz, mano izquierda en la mesa, porque luego es el otro. Vale, y el último que creo que es el más difícil, ¿vale? ¿Qué? Aquí y aquí. Entonces cambiar. Si lo hacemos al principio lentamente, lo podemos hacer.
No, así no, cruzando. Yo es que os miro que lo hacéis mal y me voy. Vale. ¿Vale? Música, maestro. No, voy a poner pongo la música por un lado y dejo cada pantalla porque si no yo tampoco me aclaro, ¿vale? ¿Qué dice? Que no sé cómo te aclaras, mirándonos a nosotros y haciendo los puntos. Vale. Vale. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Este es el que hemos hecho antes, lo hemos metido ahora. Bueno, vale. Cause love was made for me and you. I said love was made for me and you. You know that love was made for me and you. Vale. Bien. ¿Bien? Bueno, muchos de ellos se os han quedado. Empezar practicando esto y... Yo voy a poner el nombre de la persona que tenéis que poner, como lo tenéis que poner en Instagram, ¿vale? Si queremos, lo primero que vamos a hacer es... Ese es el trabajo que lleváis, ¿vale? Y esta foto también la pondré, ¿vale? El Instagram de la boticaria García, cosas interesantísimas. El Instagram de Aurelio Rojas, cardiólogo. O sea, son gente que no son youtubers. O sea, son youtubers pero profesionales. El Instagram del doctor Rodríguez Arteaga, que es muchos de los recuadros que os mando, ¿vale? Y este es el de las manos, Laura Elisa Ibarra Arce. ¿Qué? Que he leído el nombre y no he leído el final. Digo, esta no. Vale. Y luego, ahí no le he puesto doctora, pero es doctora Sara Marín Verbel, que también
la he puesto al final porque, a ver, las cosas que dice las dice muy bien, pero a veces son un poquito elevadas, ¿vale? Entonces, esta foto la pondré la foto de crear felicidad, pondré la foto de trabajar, en fin, de esta semana varias fotos y la meditación de hoy. Y ya está. Entonces, ahora vamos a hacer, ya que tenemos todo, hacemos la meditación y luego vamos a cantar la de la esperanza, ¿vale? Entonces, de la meditación vamos a hacer la de la sonrisa, porque yo digo, ¿qué meditación llevo hoy allí? Pues la de la sonrisa. No hemos dicho que reírse, lo que pasa es que no nos vamos a reír, pero sí que vamos a poner, no van a vibrar las cuerdas, porque va a ser una sonrisa solo así, pero también así los músculos están mandando mensajes de tranquilidad al cerebro, ¿vale? Venga, pues entonces nos sentamos apoyando los pies en el suelo, ¿vale? Bueno, primero vamos a hacer otra cosa. Nos vamos a poner de pie, ¿vale? Sí, porque como una de las cosas importantes es la respiración abdominal diafragmática, y aquí no la hemos practicado, por si hay alguien, ¿vale? Ponemos una mano en el pecho y una mano en el abdomen, ¿vale? En el vientre. Sin hacer nada, cerramos los ojos y sentimos a dónde nos llega la respiración, sin hacer nada. Abrimos los ojos. ¿A cuántas personas que levanten la mano solo han sentido el aire en el pecho? 3. Bueno, pues muy bien, porque de lo que se trata, pero seguro que no lo habéis hecho forzado, porque lo que pasa es que la mayor parte del día estamos respirando solo con la parte de arriba, ¿vale? Entra poca cantidad de oxígeno y es una respiración más frecuente y, como dijo Nazaret Castellano, tiene que ser más larga y profunda para intentar que sean 10, 12 respiraciones cada minuto, ¿vale? Entonces, ahora que ya hemos sentido, la respiración abdominal tiene que ser ahora ya forzado para intentar bajar el diafragma hacia abajo, ¿vale? Sería, inspiro todo lo que puedo con el pecho, se eleva la mano de arriba, pero sigo inspirando hasta que el vientre se expande. Después, para exhalar, meto el vientre y aprieto el tórax y sale por la nariz. Lo hago otra vez y luego cada uno a su aire y como pueda 10 respiraciones, ¿vale? Volvemos, inspiramos por la nariz y elevamos el pecho, seguimos inspirando hasta sacar el vientre. Apretamos el vientre para que salga todo el aire, apretamos el pecho y sale por la boca. Cada uno 10, yo ya no cuento, ya no digo nada, ¿vale? No, sale por la nariz, perdonar. Si alguien sienta que se marea, se sienta, porque al entrar más oxígeno se puede marear.
Quien acaba se puede sentar. Quien no acaba, que termine. ¿Qué tal? Estamos hablando de un minuto. De un minuto que estamos liberando serotonina y estamos activando el nervio vago. Entonces, si he tenido cualquier problema, estoy ansioso y tal, lo que hay que hacer es sentarse a respirar. Que no tengo mucho tiempo para una meditación, pues hago 10, 20 respiraciones lentas y profundas, que se mueva el vientre y seguramente estáis un poco más relajados. Bueno, no, aquí no nos ponemos nerviosos, pero ¿verdad? ¿No? Vale, pues meditación media sonrisa, como siempre. Los pies apoyados en el suelo, enraizados en la tierra. Los tenemos que sentir enraizados en la tierra. Las piernas en ángulo recto. Que apoyen los muslos, las nalgas, la espalda. Abrimos a la experiencia. Cerramos suavemente los ojos. Revisamos la postura para que no haya ninguna tensión. Si hay alguna tensión, recolocamos el cuerpo. Es importante que estemos sin movernos el tiempo que dura la meditación. Y a continuación conectamos con la respiración en el vientre, sin interferir, sintiendo las sensaciones que deja el aire al entrar, sintiendo las sensaciones que deja el aire al salir. Hacemos 5 respiraciones lentas y profundas, sintiendo cómo el aire entra por el pecho, sigue hasta el vientre, sale del vientre, por el pecho, por la nariz. Las sensaciones que deja el aire en el pecho, las sensaciones que deja el aire en el vientre, las sensaciones que deja el aire al salir en el vientre, en el pecho, por la nariz. Cuando acabamos las 5 respiraciones, nos quedamos en la respiración abdominal sin interferir, sintiendo las sensaciones que deja el aire al entrar y al salir.
Ahora estamos aquí y ahora con nuestra respiración, pero es posible que venga alguna distracción, con algún problema, alguna preocupación, alguna imagen del pasado, alguna planificación futura. Sonreímos y con amabilidad volvemos a la respiración en el vientre. Lo único importante ahora es estar aquí respirando. Y ahora vamos a empezar con la meditación de la media sonrisa. Entonces vamos a poner media sonrisa en nuestra boca. Aunque nos cueste, vamos a ponerla, que sea una media sonrisa eficaz, es decir, que notéis que están las comisuras de los labios subidas. Y vamos a seguir respirando de esta manera con la media sonrisa. Incluso podemos decir mentalmente, al inspirar sonrío, al exhalar sonrío. Vamos a estamos con la respiración en el vientre, estamos con la media sonrisa, dejamos de decir las frases mentalmente, de tal manera que al inspirar llevamos el aire a todas las piernas, desde los dedos de los pies, la planta, el talón, los gemelos, la parte anterior, la rodilla y los muslos. Al inspirar, llevamos la energía de la respiración a nuestras piernas y al exhalar, sonreímos. Inspiro llevando energía y bienestar y al exhalar, sonrío. No dejéis de poner la media sonrisa. Vamos a dejar las piernas y nos vamos a situar en la base de la espalda y toda la espalda, la zona sacra, de la zona del sacro, la zona lumbar, la zona de los omóplatos, la zona cervical, toda la espalda, de tal manera que al inspirar llevamos energía y bienestar a toda la espalda y al exhalar ponemos una sonrisa, una media sonrisa potente.
Inspiro llevando energía y bienestar y al exhalar sonrío. Si hay alguna zona de tensión en la espalda, sonreímos a esa zona para liberarla de esa tensión, de ese malestar. Dejamos la espalda y ahora nos situamos en el vientre. En el vientre tenemos el estómago, el intestino, el hígado, la vesícula, el bazo, el páncreas. De tal manera que al inspirar llevamos energía y bienestar a todo el vientre y a todos los órganos, y al exhalar sonreímos. Sonreímos por todo el trabajo que hacen para que nosotros estemos bien. Inspirando energía y bienestar y al exhalar sonreír. Dejamos el vientre y nos situamos en el pecho, donde están los pulmones y el corazón, los dos ritmos que mueven la vida, de tal manera que al inspirar llevamos energía y bienestar y al exhalar sonreímos con agradecimiento todo lo que trabajan para que nosotros podamos tener una vida plena. Inspiro llevando energía y bienestar, exhalo sonriendo. Dejamos el pecho, nos situamos en los brazos, desde los dedos, las palmas, las muñecas, el antebrazo, el codo, el brazo, el hombro, de tal manera que al inspirar llevo energía y bienestar y al exhalar pongo una media sonrisa. Al inspirar energía y bienestar y al exhalar una sonrisa. Dejo los brazos y me voy a la cabeza, a la parte de atrás, el cerebro, todas las neuronas, las conexiones, todas las estructuras. Y delante tenemos los oídos, los ojos, la nariz, la boca, todos los órganos de los sentidos, la puerta de entrada de todas las cosas maravillosas del mundo, las sonrisas de nuestros amigos, de nuestros familiares. Así que al inspirar llevamos energía y bienestar a toda nuestra cabeza y al exhalar exhalamos poniendo una media sonrisa. Inspiro llevando energía y bienestar, exhalo con una media sonrisa.
Dejamos la cabeza y ahora al inspirar llevamos energía y bienestar a todo nuestro cuerpo y al exhalar sonreímos. Inspiro energía y bienestar a todo el cuerpo, exhalo sonriendo. Forma de agradecimiento a todo nuestro cuerpo por permitirnos hacer tantas cosas, oír, ver, comer, hablar, cantar, pensar, bailar, abrazar, comer, caminar, correr, nadar, brincar, ir a lugares donde hay montañas, donde hay mar, donde hay ríos, donde está nuestra familia. Así que al inspirar llevo energía y bienestar y al exhalar sonrío a todo el cuerpo. Dejamos de exhalar en todo el cuerpo y nos centramos en la respiración abdominal para sentir cómo está en este momento, sentirla más tranquila. Pongo palabras para guiaros, pero no porque tengamos que poner un adjetivo. Más tranquila, más sedosa, con cierto bienestar interior, con mayor felicidad, con alegría. En esta vida tenemos que procurar vivirla para no perdernos ningún instante, para no perdernos nada, para no perdernos una caricia, una palabra de ánimo, cualquier cosa que estemos haciendo. Cuanto más conscientes estemos, más podemos disfrutar todo lo que nos ofrece la vida. Sabiendo que cuidar nuestra memoria sirve para tener un futuro mejor. Cuidar nuestra memoria practicando todo lo que podamos de escribir, de leer, de memorizar, de números, de letras, de puzzles, de juegos de mesa. Cuidando nuestra memoria, haciendo ejercicio, haciendo todos los pasos que podamos, haciendo 11 minutos de caminata fuerte japonesa y 4 de fuerza, pero también practicando el equilibrio, la coordinación y los movimientos articulares. Cuidando y haciendo ejercicio, no solo cuidamos el corazón, hemos descubierto que cuidamos la memoria. Cuidar lo que comemos, que nuestro alimento sea nuestra medicina. Comer siguiendo los pasos de la alimentación mediterránea, el plato de Harvard,
e introducir todos aquellos alimentos que hemos visto que tienen vitaminas y minerales que son buenos para nuestra memoria, para nuestro cuerpo. Cuidar de la microbiota con los prebióticos y los probióticos. Y por último, el estrés. Ya sabemos que es un mecanismo de supervivencia, pero que nosotros, si practicamos con la meditación la conciencia del momento presente, tenemos la capacidad ante cualquier circunstancia de la vida de parar por unos segundos para saber responder en vez de reaccionar, para saber reconocer en vez de reaccionar, para saber adaptarnos en vez de reaccionar e implementar todas estas cosas que hemos aprendido, la meditación, el yoga, la respiración diafragmática, cantar, reír, tararear, escuchar música cantando, las duchas de agua fría, los masajes, todo para tener una vida más tranquila, más serena, más en paz, más feliz. Con todas estas cosas buenas, con la idea de intentar implementarlas en nuestra vida, hacemos 5 respiraciones lentas y profundas. Y cuando acabamos, nos frotamos las manos e intentamos frotar la cara, la cabeza, el cuello, los hombros. ¿Qué tal? No pasa nada. Ha sido rápida. ¿Qué tal? Claro, sí, la práctica es la práctica. Así que, bueno, pues si queréis nos despedimos con la canción de Color Esperanza. Si a alguien le ha quedado algo, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cosa. ¿Todo está claro? Bueno, es una cosa de todas, quiero decir, tenemos muchas para hacer, ¿vale? Primero, recordamos, porque nos vamos a poner de pie, todavía no, lo vamos a cantar a pleno pulmón. Cerramos la puerta, por si acaso molestamos a los de la biblioteca. Quien se sepa toda la canción, siéntate todavía. Quien se sepa toda la canción, que la cante, pero si no, por lo menos el estribillo. Saber que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Los movimientos antes de poner la canción, ¿vale? Sería saber que se puede, querer que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. ¿Sí? Vale, nos ponemos de pie. Que hay en tus ojos. Podemos hacer este también al principio. Para entrar en calor. Cansado de andar y de andar.
y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Os pondré la letra, Me convence que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. quitarse los miedos, Sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sabes que se puede, que puedes intentar, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, quitarse los miedos, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber permanecido, espero que os haya servido y quien esté para meditación nos vemos el 4, ¿vale? Venga, ser felices.